tan significativos para el desarrollo de estos discursos, ¿no? Que se tejen en torno a todas esas actividades. ¿Me escuchan bien? No sé si me estás escuchando bien, todos los que están escuchando bien. Sí, sí, acá te escuchamos bien. Primero que todo, pues también darle las gracias a nuestra invitada del día de hoy, Paola Andrea Gómez Perafán, quien ha sacado un espacio en su agenda, que sabemos que es muy apretada, pues para estar con nosotros y hablarnos un poco sobre la experiencia y las vivencias, ¿no?, que ha tenido en torno, pues, a toda su producción académica y específicamente de sus libros sobre voces valientes, crónicas de violencia, verdad y vida del Valle del Cauca. Entonces, pues a ella muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y a todos los asistentes, estudiantes, docentes, egresados, administrativos. Cada uno de ustedes que hoy sacan el espacio de sus agendas para estar con nosotros es muy valioso porque estos escenarios definitivamente construyen y nos ayudan a comprender y tejer nuestra realidad. Entonces, sin más, bienvenida nuevamente Paola, bienvenida a todos y que disfrutemos este escenario de conversatorio en torno a esta temática tan interesante que se va a abordar el día de hoy. Gracias. Decana, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por este saludo y bueno, reitero la bienvenida que le hacemos a Paola Andrea desde la facultad, pues la Facultad de Comunicación y Publicidad, a la facultad a la cual está adscrita la maestría en Comunicación Estratégica. Entonces, pues vamos a conocer la experiencia, como bien lo dijo la decana, de lo que fue para Paola pues dar lugar a su libro Voces Valientes y cuál es esa fuerza. Paola, bienvenida y de verdad gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. El público es tuyo, la sala es tuya. Vale, muchas gracias Luz Ángela, muchas gracias a Irene y a quienes nos acompañan en este espacio por el interés. Bueno, como lo contaron las personas Luz Ángela y la decana, pues esta es una conversación para hablar un poco de esa fuerza de las voces valientes, que más que contar, pues el libro es como el poder de la palabra, ¿no? El poder de quienes a través de sus mensajes de vida, de sus vivencias de vida, nos cuentan lo que ha pasado en nuestra región, en el suroccidente colombiano, con el conflicto armado, porque pues al final este es el objetivo del libro, darle voz a quienes realmente lo vivieron en carne propia y no sentarse uno pues como a veces hacemos desde la comodidad del que lo cuenta en tercera persona o que lo cuenta a partir de la historia que recoge, no, es básicamente las voces de ellos narrando lo que vivieron y a través de esa narración pues poder contar lo que fueron los distintos o lo que han sido los distintos hechos de orden público, los secuestros, los abusos, las personas que mantuvieron tanto tiempo en la selva, la gente que vivió las incursiones paramilitares dentro de la región del Valle del Cauca, en fin, hay una cantidad de historias allí que se cuentan a través de estos protagonistas, que son 17 crónicas contadas pues en voces y en 5 capítulos a través pues de lo que los unía, sus puntos en común. Un capítulo que es de mujeres, el primer capítulo es dedicado exclusivamente a relatos de mujeres que se llama Mujeres Invencibles. Hay otro capítulo que es un perdón poderoso, que es como la fuerza del perdón en medio de la guerra. Hay otro capítulo que son los artistas de acero, que son quienes encontraron en el arte una forma de resarcirse, de ser resilientes, de prender la vida y de contar también la memoria, ¿no? De victimarios a defensores de vida, que es un capítulo para un exguerrillero y una ex paramilitar, que cuentan cómo fue su transición de las armas a la vida civil y cómo pues todas estas vivencias también los volvieron a hacer en procesos de resocialización y reinserción en sus comunidades. Y finalmente es el capítulo de repararse, levantarse y renacer, que es como contar lo que ha venido después de todas estas vivencias en muchos sectores del país, en muchas comunidades, que ha sido el proceso de reparación, ¿no? Reparación individual y reparación colectiva, que es lo que se pedía también en los 3 principios: justicia, reparación y verdad.
Si me permiten, voy a mostrar algunas plantillas, si me dan acceso, por favor. ¿Necesitas permiso? No. No, creo que ahí está. Sí, ya. Vale. Entonces, básicamente lo que yo quería con el libro, como les decía, era contar la historia de nuestra historia, ¿no? Porque a veces decimos que es la historia de los otros y no, resulta que es nuestra historia. Es al final una apuesta por la memoria, pero es la memoria nuestra, de lo que nos pasó como vallecaucanos, de lo que nos pasó como colombianos durante el conflicto armado, que sin duda pues aún sabemos que sigue en muchas regiones del país, pero que hubo unos hechos victimizantes muy fuertes de los que fuimos protagonistas en la región, tanto en Cali como en el Valle del Cauca, y que pues narrarlo pues como desde el espacio, del momento y de ponerle cara, de ponerle rostro y voz a quienes estuvieron allí en esos hechos, ¿no? Entonces quisiera pues como iniciar diciéndoles que a veces, pues, una de las cosas a las que uno se enfrenta con mayor dificultad en este tipo de trabajos es cómo tratar de abordar las víctimas, ¿no? Y es algo de lo que nos enseña mucho a quienes hemos decidido incursionar en estos temas de la paz y del conflicto armado. Estuvimos, por ejemplo, yo hice parte de una beca que fue la beca 200 años en paz en Suecia, aprendiendo periodismo sensible al conflicto, aprendiendo pues un poco cómo acercarse a las historias, a las personas que lo vivieron, y no abordarlas pues como de corriente hacemos los periodistas, que es correr con el micrófono y avasallar a la persona y decir, ¿usted qué le pasó? ¿Usted qué? Y esta cosa pues que es un poco agresiva, pero que también nos obliga el trabajo, ¿no? El oficio de tener todo tan rápido y de tener el testimonio, ¿no? Entonces, en este proceso hay una decantación distinta para contar estas historias. Primero, recomendar pues que es con un profundo respeto por su dolor, entender, no lo viví, es difícil decir que me imagino que pasó, porque esas palabras a veces resultan un poco de cajón, pero sí podemos tener un respeto por lo que pasó, ¿no? Entonces, abordarlo con un respeto, con un sentido común que a veces es el menos común de los sentidos, porque a veces llegamos pues como atropellando o haciendo la pregunta arrogante o queriendo conocer detalles morbosos que realmente no son la esencia del relato y lo que realmente necesitamos contar para esas historias, sino la esencia, ¿no? Lo que vivió, lo que el narrador o la narradora nos quieren contar. Yo creo mucho en el poder de la química. Creo que para entablar estos diálogos que son tan profundos, tan íntimos, hay que establecer una química con quien uno va a conversar, que haya una conexión, que no se llegue pues como de manera intempestiva, sino haber tenido pues como un pretrabajo de campo en el que yo he conocido qué pasó, he sabido lo que más haya podido recolectar de los datos que ocurrieron en ese hecho como tal, para yo entrar a dialogar con una persona, partiendo de la empatía, que creo que hablamos mucho de la empatía, ¿no? De que el privilegio no nos nuble la empatía y en fin, todas estas recomendaciones que hay en la actualidad sobre ello, pero creo también que como en el que la gente entienda o sepa que tú estás interesado en su historia, ahí se establece una química distinta que permite un diálogo trascendental, ¿no? Escuchar, yo prefiero escuchar siempre, mi recomendación es escuchar primero todo lo que nos tienen para decir. A veces la gente no quiere que la estés interrumpiendo y a veces se pone un poco a la defensiva cuando llegas a hablarle, como a ver qué me preguntar o qué me va a decir. Pues yo prefiero como darle el micrófono, como darle la voz, decirle, cuéntame qué pasó, cuéntame lo que me quieras contar, con una pregunta, por ejemplo, qué pasó, dónde tú naciste o qué fue lo que ocurrió en ese hecho del que hiciste parte, y dejarla hablar. O sea, el secreto para mí en este libro, además de lograr una conexión muy bonita con los personajes, es que yo dejé hablar, o sea, yo dejé que hablaran todo lo que tenían que hablar y tuve la fortuna de que no hubo como una prevención, sino que hablaron de verdad desde el alma, y ya al final yo veía que me hacía falta, o dentro de lo que ellos iban narrando yo decía, bueno, aquí me falta un dato puntual, una fecha puntual, quiero saber qué había,
un poco de pronto de los detalles para ambientar el escenario del hecho como tal, pero sobre todas las cosas, dejarlos que hablaran y al final yo entrar a contrapreguntar si me hacía algo falta, ¿no? Concentrarse, porque a veces estamos con alguien que nos está hablando, pero no le estamos poniendo cuidado, ¿no? Y eso es algo a lo que nos ha puesto mucho en la prueba, la virtualidad que nos enseñó la pandemia, y es que muchas veces entrábamos a muchos espacios, pero no estábamos poniendo cuidado, ¿no? Entonces, cuando hay un diálogo de dos personas, de tres, cuatro personas, pues es vital estar escuchando lo que nos están diciendo, para no volver a preguntar lo mismo que ya nos dijeron, o para saber qué fue el énfasis que ponen en esas palabras, en ese hecho, en ese momento, que sin duda nos darán más pistas para contar bien una historia, ¿no? Y bueno, y abrazar con la actitud, que es una cosa que yo pues, enfatizo mucho, abrazar más con la actitud, más que con palabras innecesarias o palabras de cajón que a veces salimos a decir, pues como de buenas a primeras. Yo creo que es más como en la actitud, en la escucha, en la atención, en la empatía, en el abrazo, sin la pose falsa, sino con la actitud. La gente sabe cuando tú estás conectada con su historia sin duda y te abre el corazón, y es más fácil que puedas pues como tener una buena historia. Bueno, hay otro, les voy a mostrar algunos como protagonistas chéveres, o sea, protagonistas de algunas de las historias, para contarles brevemente qué hubo allí detrás, con esta pregunta provocadora que ¿es necesario recontar el dolor? Entonces yo pienso que sí, siempre y cuando haya una justificación. Sin duda todas estas historias están atravesadas por el dolor, pero por eso mi libro se llama Voces Valientes, porque lo que yo quiero es sacarlas de ese escenario de dolor donde vivieron una tragedia que sin duda les marcó la vida y nunca la van a olvidar. Son cicatrices que van a siempre quedar en su alma, en su piel, muchas de ellas, pero que son personas que se levantan, ¿no? Este concepto de superviviente, que es más que el sobreviviente, de todos los que fueron capaces de vivir y también de enseñar y también de hacer y de construir a pesar de la tragedia, ¿no? Entonces, creo que allí es válido contar el dolor, siempre y cuando yo tenga una justificación. Obviamente, yo tengo que contar qué le ha pasado a la gente para, para explicar de dónde, darle mayor impacto a esa fuerza, a esas historias, de dónde proviene tanta fuerza. Entonces, por ejemplo, esta historia, que es una de las que va en el primer capítulo de Mujeres Invencibles, que se llama Yo no parí para la muerte, es con mujeres del distrito de Agua Blanca que fueron víctimas, que han sido víctimas del conflicto urbano, no el conflicto armado del campo o los otros hechos, sino el conflicto urbano, que es el del día a día, el del día a día en el distrito, ¿no? Entonces, estas cuatro mujeres que están en la foto que ustedes ven allí, perdieron a sus hijos dentro de esas balas, dentro de esos enfrentamientos de barrios, de fronteras invisibles, de todas las cantidades o de la bala perdida, o que lo confundieron, o que lo vengaron dentro de lo que pasa normalmente en barrios muy complejos del distrito de Agua Blanca, donde la vida pues es está muy frágil. Y ellas cuentan esa historia a través de un programa que se llama así, y Yo no parí para la muerte, que me parece que el nombre además es de una fuerza abrumadora, pues nadie quiere tener un hijo para que muera o para que lo maten, nadie, o sea, quienes somos madres o padres, nunca imaginamos la tragedia, que es lo que no tiene nombre, ¿no? Tener que enterrar a un hijo o a una hija es un hecho extremadamente doloroso. Estas mujeres se reúnen en un espacio dentro de la biblioteca Daniel Vilar, que es un padre que hizo muchísimo por el distrito de Agua Blanca en un momento en el que apenas estaba asentando el distrito, y en su honor hacen este espacio, pues que es una biblioteca comunitaria. Ya se juntan allí, hacen una cantidad de labores de amistad, primero que todo, de construcción de memoria a través del hilo, a través del tejido, a través del contarse, del encontrarse juntas, y así es que finalmente logran también sanar un poco lo que les pasó. Entonces, por ejemplo, yo les cuento por nombrar la historia de una de ellas, la que tiene la que tiene la blusa verde como con retazo, se llama Daisy Chocó. Daisy le asesinaron sus dos hijos el mismo año. Al primero lo matan en mayo, él tenía 20 años. Ella entiende en su explicación que es algo que uno
porque mi objetivo es contar como el dolor de la mamá y cómo se levanta, ¿no? Entonces, cómo es capaz de esa mujer después de decir que hay que perdonar y que hay que salir adelante y que no podemos seguir sembrando el odio, porque el odio es el que ha traído todas estas muertes en su comunidad, ¿no? Entonces ella no sabe exactamente qué pasó, sabe que su hijo murió, que ella entiende que fue una confusión, pero digamos que es de esos hechos que las mamás no pueden narrar a profundidad porque no saben bien qué ocurrió. El caso es que el chico muere en mayo y en diciembre matan a su otro hijo que tiene 28 años. El segundo hijo, el hijo que murió en diciembre, se dedicaba a reciclar. Él era reciclador, era una persona que estábamos, digamos, en un trabajo estable, pero lo matan porque piensan que él está buscando venganza de la muerte de su hermano. Entonces, ese hecho sí es claro para ella narrarlo. Por la mera sospecha de que estás buscando venganza, matan al hermano, ¿no? Entonces ella se queda sin sus dos hijos. O sea, es una tragedia impresionante con una mamá que estaba en ese momento con una avanzada diabetes y a la que tenía que dedicarle muchísimo tiempo, muy mayor, con un pequeño nieto que dejó su hijo mayor y que, que es como la memoria que ella tiene de él. Ella narra, pues, por ejemplo, que hay cosas que nunca va a olvidar, como el cierre de la morgue cuando abren el cadáver para ella tener que reconocer a sus dos hijos muertos. Ella dice que es un sonido que le ha costado muchísimo sanar a través del tiempo. Sin embargo, esta mujer se para y dice que hay que perdonar, que no podemos seguir odiándonos, que en este país no puede haber más odio, porque el odio es el que nos ha llevado a tantas muertes, ¿no? Ella me acompañó en la presentación del libro, en la feria del libro, y ella cuenta la historia, y es esa historia, yo creo que este es uno de los personajes que más me ha marcado la vida como periodista, ¿no? Porque es de esa gente, Dios mío, que te toca el alma y que sabes que te deja una lección de vida enorme con ese testimonio de humildad, pero también de berraquera, de sabiduría, de un montón de cosas en esa experiencia de vida tan fuerte. Y las otras mujeres pasaron pues como la misma experiencia. Entonces, estos son unos de los personajes. Luego viene las psicólogas, que esta es una historia muy bella. Ellas sanan las heridas del alma y de la piel, Ángela Tovar y Cristina Quintero. Además, quiero contarles que con el tiempo el libro me permitió más que, pues, es obvio, publicar un libro es muy emocionante y todo, pero las amistades, los lazos que se tejen después son muy grandes. Entonces yo con Ángela y con Cristina sigo en constante comunicación. Cristina ahora trabaja en la Cruz Roja y Ángela acaba de llegar de Sudáfrica, en donde estaba haciendo un voluntariado con ONU, con la ONU, ¿no? Entonces esta Ángela, que es esta monita, ella toda la vida se la ha pasado en esto, ¿no? Como en su proyecto de vida es salvar a los demás, es tratar de aportar en la atención a los demás. Entonces, después de haber recorrido todo el país en distintos momentos de cuando estaba el punto tan álgido del conflicto, vienen a Cali, trabajan en la unidad de víctimas y se ocupan de atender todo el proceso de reparación de las víctimas de abuso y violencia sexual dentro del conflicto armado, que es el delito más invisible de la guerra. Está contado así, o sea, se calcula que en el registro oficial que fueron más de 25.000 mujeres las que fueron abusadas dentro de los años de guerra, de conflicto fuerte con las FARC y en los grupos paramilitares y los grupos oficiales y el ejército y la policía, porque todo el mundo cometió este tipo de actos, incluso los oficiales que venían por Plan Colombia. Hay historias muy fuertes de mujeres que fueron abusadas por los gringos que venían a ayudar en el Plan Colombia. Entonces esto no fue solo de un lado, fue de todos los lados que se cometieron los abusos. Y a estas dos mujeres les toca entrar en todo ese proceso de rehabilitación de lo que no se rehabilita, porque es que dentro de la guerra se curan las heridas, el que pierde su pierna, entonces le reemplazan con una férula, o el que pierde el brazo, o alguna cosa pasa con su físico, se repara de alguna manera o se reemplaza, aunque esas heridas son muy grandes, pero las heridas del alma, las heridas psicológicas no las sana nadie, y esa es una deuda enorme que tiene este país
con la gente que vivió el conflicto, que a la mayoría de la gente le ha tocado repararse solita, recuperarse solita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas dos psicólogas atendieron un montón de mujeres dentro de ese proceso de atención a víctimas, pero después ellas quedan como a la deriva, ¿no? Como a seguirme viendo yo como me sano, como cuando yo me baño y me estoy echando el jabón, una cicatriz me acuerda de la violación que un paramilitar cometió en el centro del Valle, por decir algo, ¿no? Y cómo esas vivencias, muchas de ellas las permearon y las sintieron, en algún momento se sintieron como que les fuese a pasar lo mismo. Entonces, por ejemplo, Cristina, que es la de pelo negro, cuenta en algún momento de la historia que ella vivía en esa época en la Buitrera y iba en un Carpati hacia su casa ante entonces, en la noche, y el Carpati quedó lleno de hombres, el Gipeto pues quedó lleno de hombres y ella se muere del susto porque recuerda la historia de una de sus víctimas que atendió, que fue violada por varios hombres en un Gipeto en el Putumayo, y le entra el pánico y se baja del Gipeto en la nada, en la oscuridad de la nada, sin saber para dónde coger porque ya estaba muy lejos de Unicentro, y pues ustedes saben que el tránsito hacia la Buitrera hay un pedazo pues que es solo y que es oscuro y ta. Entonces como que también de alguna forma quienes sanan terminan también siendo afectadas por todas esas vivencias que les toca escuchar durante el tiempo, ¿no? Entonces la historia de estas mujeres es fantástica porque además nunca se cuentan los que atienden, ¿no? O sea, son historias que quedan como en un segundo plano y en un primer plano aparece más la historia de la víctima y resulta que ellas pues son de esas voces valientes, preciosas, que tienen mucho pues como por contar y por agradecerles por todo lo que hicieron dentro del marco del conflicto. Aquí voy con otro personaje. Voy a mostrar unos y luego si quieres me interrumpes, ¿vale? Este es el sargento Lazo. Ya creo que voy a ponerlo lo puedo poner más grande. Bueno. Sí, dale en el botoncito de abajo, abajo, el de presentación. Ajá. Dale ahí clic, como si fueras a abrir una presentación común y corriente, una presentación de PowerPoint. Ahí. Sí, pues lo tengo ahí abierto, pero no sé cómo hacer para no, era como que quedara más grande. Sí. No era en el el icono que está en la parte inferior derecha, el que está al piecito de la rayita. Baja. Ay, sí, señora. Ese. Eso, listo. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Vale, entonces este es el sargento Lazo. El sargento Lazo aparece en el capítulo del perdón poderoso. El sargento fue el oficial del ejército que más tiempo estuvo secuestrado por las FARC en la selva. Él estuvo secuestrado 13 años, 2 meses, en fin, fue secuestrado en la toma de Mitú. En esa toma murieron muchos soldados en la toma como tal, y él es uno de los que termina secuestrado. El sargento, pues además de que él no es vallecaucano, pero toda su familia vivía en el valle, su mamá fue una de las mujeres que más salió, pues como pidiendo la entrega de los secuestrados. Él, en el intento de cambio humanitario, posiblemente lo iban a liberar y esa liberación se dañó. Entonces el sargento Lazo se quedó todo este tiempo, 13 años en la selva, secuestrado, su vida parada, sus hijos creciendo, pues todo lo que implica. Y el sargento, el quien está aquí en la foto con él, se llama René Otero, que es miliciano de las autodefensas. ¿Cuál es el sargento, Paola? El sargento es el de la camiseta amarilla. Ah, ok. Justamente esta foto la tomamos en el centro de consulta del periódico, que es él estaba viendo una de las páginas donde registrábamos las pruebas de supervivencia de los soldados del Valle del Cauca o adscritos al Valle del Cauca que estaban en poder de la guerrilla en ese momento. Entonces ese día bajamos, abrimos los tomos, yo le mostré pues las páginas y fue con René, porque René y él estaban haciendo unos encuentros de perdón en esa época. Entonces el soldado, él es autodefensa, y hacían unos encuentros pues a los que invitaban a víctimas y victimarios
a hablar de lo que les había pasado, ¿no? Finalmente, muchas personas que están en ambos lados llegaron ahí no porque querían, sino porque de alguna manera la realidad o el reclutamiento los llevó a esa situación. Entonces, ellos se encuentran y se terminan perdonando después de unos espacios pues, de profundización y de mil cosas muy bellos. Esta crónica yo la había titulado El secuestrado que perdonó 70 veces 7 a las FARC, porque es una frase que él utiliza y que la pongo allí pues de las 70 veces 7, que está en la Biblia, en Mateo 18, 22, y que Jesús pregunta, ¿cuántas veces, le pregunta a Jesús, Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar? Y entonces Jesús le insiste que si es preciso, no 7, sino 70 veces 7, ¿no? Entonces él insiste mucho en esta cuestión de perdonar todo lo posible, perdonar a una guerrilla que lo tuvo 13 años secuestrado en la selva. Es pues la máxima expresión de perdón, yo creo, entre las historias, pues, entre las muchas historias de perdón que hay allí. Y hacer posible espacios en los que otras personas encuentren esa sanación a través del perdón, que no es obligación, ¿no? En eso hay mucha gente que tiene división de pensamiento, pero digamos que en este caso la función de ellos era esa, ¿no? Hay mucha gente que dice que no perdona y eso es totalmente respetable por lo que pasó, pero esta es la historia del sargento Lazo, que también estuvo en una de las presentaciones del libro y contó toda su historia y pues es como ponerlo de viva voz, ¿no? Yo hago mucho énfasis en eso, yo no lo conté a través del sociólogo o del historiador, no, él lo contó. La mayoría de los textos son, digamos que una introducción y la reconstrucción del testimonio lo más posible, lo más nítido posible, menos intervenido desde la floritura, pues de que los periodistas somos muy propensos a adornarnos y a poner la moño y a la descripción, no, para mí era mucho más valioso la fuerza de estas voces que no necesitaban adornos, o sea, es que son demasiado fuertes. Este es otro personaje que creo que pues, la mayoría lo conocimos en su momento, es Sebastián Arizmendi. Sebastián es el hijo de uno de los diputados asesinados en cautiverio. Su papá era Héctor Fabio Arizmendi, que era diputado por Cartago en el momento del secuestro de la asamblea en el centro, en el centro de Cali. Y con esto tengo pues, quienes estuvimos pues como muchos años cubriendo conflicto armado, nos pasó pues el día del secuestro de la asamblea, yo llegaba a la asamblea a cubrir una rueda de prensa de una plata que le iban a dar al Hospital San Juan de Dios, en la eterna crisis de San Juan de Dios, cuando vimos las balas y entonces todos corrimos, no alcanzamos a entrar al edificio de la gobernación, sino que nos fuimos derecho hacia la asamblea y en ese momento es que sacan a Carlos Alberto Sendales, que fue el policía que murió allí en la asamblea porque él se dio cuenta que sí era un secuestro, o sea, él descubre en los disfraces, en los trajes de ejército que llevaban los secuestradores que ahí había una anomalía y por eso a Carlos Alberto lo matan ese día, ¿no? Entonces, desde ese momento ya uno está conectado con este tema del secuestro de los diputados. Pues en mucho tiempo cubrimos lo que pasaba. A Sebastián lo conocimos siendo un niño. O sea, a Sebastián lo vimos durante muchos años con su camiseta, con la foto de su papá, con su hermano y su mamá en las marchas pidiendo la liberación de su papá, ¿no? Y lo vimos crecer en las fotos. Quienes estábamos en el periódico, hay unas fotos muy, muy bellas de Sebastián niño viendo el televisor a su papá en la prueba de supervivencia y finalmente su papá es asesinado en cautiverio, ¿no? Entonces es una historia muy dolorosa. Y Sebastián es una de las personas que va delegadas de las familias a La Habana en el proceso de negociación y como cuenta la historia, le canta la tabla a las FARC. En esta foto pues aparecen Catatumbo, aparece algunos de los negociadores, Victoria Sandino, y también los negociadores del gobierno, y él les cantó la tabla, entonces él lo decía, ¿no? Él decía, yo a usted lo quería matar, a usted lo quería matar, a usted también lo quería matar, pero finalmente yo lo que necesito es, yo ya los perdoné, yo lo que necesito es que me cuenten qué pasó en los últimos días con mi papá y seguir mi vida, ¿no? Y seguir. Y el papá de Sebastián, además de que era diputado, era músico. Entonces tiene unas composiciones de salsa
que fueron temas muy famosos. Hay un tema que se llama Tu amante o tu amigo, que es de salsa vieja, que es muy, que lo ponen mucho en las emisoras de Cali. Y Sebastián dice que siempre que escucha esa canción siente una conexión con su papá inmediata, ¿no? Entonces, como el poder también, pues, de los recuerdos y de sentir al papá, entonces dice que cuando necesita que su papá le hable, él pone la canción y se conecta con su papá y su papá le aconseja o por lo menos pues le permite, no es una cosa pues de encuentros del tercer tipo, sino como de la posibilidad de tener, de discernir frente a una situación. Eso me encantó además porque yo soy muy salsera, entonces cada vez que oigo la canción me acuerdo de Sebastián en esas, dice, en esas conversaciones espirituales con su papá. Hoy Sebastián está terminando sus 2 carreras, puede hacer su práctica, ¿no? Digamos que siguió su vida, se construyó el niño que vimos crecer viendo las pruebas de supervivencia de un papá que no volvió, ¿no? Este es otro niño que vivió la guerra en su momento, y fíjense que son distintas clases sociales, ¿no? Aquí nadie puede decir que fue solamente de un sector, digamos que unos sectores lo vivieron con mucha más fuerza, pero a todo, fue transversal, ha sido una guerra que ha sido transversal. En este caso, es la historia de Juan Daniel Otoya, que fue uno de los secuestrados en la iglesia de la María. Juan Daniel era un niño de 11 años en ese momento. Fueron los 5, fueron su papá, su mamá Isabela Bernaza y su hermano, fueron 4 a la misa de las 10 de la mañana del domingo 30 de mayo, en la que en ese momento era una choza en el barrio Ciudad Jardín, en la zona de parcelación, cuando ocurre el secuestro. La única que se salva es su hermana porque no, ese día no fue a la misa. Y los secuestran a los 4. Inicialmente, como a los 2 días, liberan al hermanito más pequeño de la familia. Y a Juan Daniel lo dejan porque estaba muy alto en ese momento, entonces no lo entregan, lo ven muy grande y creen que puede pues allí también haber una negociación económica, pero digamos que lo liberan unos días después. Su papá y su mamá, el secuestro fue en mayo, su mamá fue liberada a finales de noviembre y su papá también en noviembre. Vamos que fueron de los últimos que liberaron el ELN, este secuestro fue el ELN. Y Juan Daniel con el tiempo se convierte en artista, estudia artes plásticas en la Javeriana, y su obra de grado, su tesis de grado son las pinturas de Pintar para no olvidar, se llama su trabajo de grado, que es donde recopila 5 momentos de lo que fue el secuestro de la María, en lo que él recuerda haber vivido y que después con el tiempo también completó la colección, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto que aparece aquí es a partir de la fotico que él muestra en la mano, que fue una de las pruebas de supervivencia en su momento. Juan Daniel hace el retrato atrás de las pruebas de los secuestrados, ¿no? La primera persona que aparece aquí es su mamá Isabela, que fue una de las que más estuvo. Este fue uno de los grupos que más tiempo permaneció y que fueron de los que estuvieron en el Naya y lo sacaron pues desde allá en la liberación. Entonces esta es otra expresión de cómo después de la guerra, después de haber vivido lo que vivió, exorciza lo que le ocurrió a través del arte, ¿no? Y es otro hecho victimizante distinto, que fue un secuestro masivo, el más grande ocurrido en el país. Este es otro hecho absolutamente distinto, que es ella es Elena Inestrosa Vente, seguramente la conocen muchos porque ella habla mucho, está en todos los actos de paz, ella es cantadora de currulao, ella tiene un sitio, ella pone recetas de los platos típicos del Pacífico en el Facebook y en sus redes sociales, ella hace un montón de cosas bellísimas. Y Elena es cantadora, entonces ella a través de su currulao le canta la paz. Entonces hay una canción que se llama Paz para Colombia, Colombia quiere la paz, todo el tiempo está cantando currulao de paz. Y Elena fue, ella viene del Pacífico y cuando era una niña la violó el alcalde del pueblo. Ella era una niña entrenada, que le dicen en su comunidad negra del Pacífico a los hijos que no son del matrimonio o de la pareja formalmente concebida. Entonces ella era la hija de afuera, era la entenada.
el término pues es absolutamente doloroso y despectivo. Esta niña aprende a leer viendo desde la puerta del colegio, desde la reja del colegio, lo que le enseñan a los niños, y aprende a hacer pues como todo el proceso de lectoescritura de esa manera. Vive un tiempo con un papá que no, pues que nunca se sintió papá de ella, y después empieza a vivir sola, entonces empieza a vivir una cantidad de cosas como la violación, el desplazamiento, tiene que salir huyendo de su comunidad, llegar a una ciudad donde tiene que construir pues una choza en el distrito, después empieza a vender chontaduro al pie del seguro social de entonces, bueno, toda la historia de desplazamiento que hay detrás, y al final ella es pues una de las voces más fuertes de las mujeres negras del Pacífico, víctimas y sobrevivientes. Entonces la historia de Elena es otro cuento absolutamente distinto, pero muy bello a la vez. Aquí son ya pues como los victimarios, por decir pues como se les ha reconocido. Andrés fue guerrillero de las FARC, fue un niño reclutado muy pequeño, que además explica todo lo que implicó su reclutamiento, ¿no? A veces somos un poco duros al narrar el proceso de reclutamiento, que además ocurre en nuestros barrios en la actualidad. Él estaba absolutamente triste, en ese momento no tenía una buena relación con su papá, tenía muchas dificultades para llegar a su colegio, y él decía que la injusticia, entonces empieza también pues como a visualizar un país donde la inequidad es tan grande y hay tanta injusticia, que él no tiene ni siquiera, para llegar a su colegio tenía que pasar 2 horas de camino, ¿no? Lo que pasa en muchas zonas del país. Y todo esto lo lleva pues al alejamiento de su relación con su papá. Todo lo que pasa en su entorno lo lleva a reclutarse con la guerrilla en el Cauca, con las FARC. Y ya hubo después un momento en el que se sale de allá y entra un proceso pues como de resocialización, y empieza a dar su testimonio a niños, y a niños de zonas difíciles de la ciudad, a contarle lo que él vivió. Entonces él cuenta toda la historia. Este era un niño que tal, y después les dice, ese niño era yo. Y cuenta pues cómo pudo superar todo el fenómeno del reclutamiento armado. Ya les cuento los finales. Bueno. Esto es una cosa que nos pasó aquí en las narices de la ciudad, y que muy poca gente tiene pues como claridad de lo que allí pasó. Es el Arenillo, que es una vereda muy cercana a Palmira. En el Arenillo era un paso obligado de los grupos de las autodefensas del bloque Calima, que era el que tenía repercusión en nuestra zona, y en su momento del sexto frente de las FARC. Entonces allí hubo como una guerra, por una disputa de territorio por estas dos fuerzas, por su valor estratégico, porque por allí podían pasar muy fácil al Huila, al Tolima, en fin, por la cordillera. Había un corredor estratégico allí de transporte y de traslado. En el Arenillo pasaron una cantidad de hechos que cuando uno se da cuenta, pues lo sorprenden. Por ejemplo, esta es una casa que está muy en la parte alta del Arenillo, y que le conocen como el Chalet de la Muerte. Esto era una mansión, digamos que era una mansión, uno la ve ahí, eso es como la casa de Frankenstein, literal. Era una mansión de una familia que se fue a vivir a Nueva York y nunca más volvió. Pues no vivían allí, pero tenían su casa de recreo, pero nunca más volvieron, justamente por el conflicto, por las amenazas, por lo que mucha gente del país se fue a otros lugares. Y esta casa quedó abandonada, y era el centro de operaciones del bloque Calima, donde hacían sus ejecuciones, donde hacían las orgías, donde hacían todas las cosas pues que pasaban en ese momento. Entonces, mucha gente de la población cuenta que, por ejemplo, se llevaban a las trabajadoras sexuales, y en una casa abajo del Arenillo les decían que dejaran los zapatos, dejaran los tacones, se pusieran botas de campo y dejaran sus bolsos, y se las llevaban pues a estas orgías que hacían los paramilitares después, que pasaban en todo el país, ¿no? Cuando había un triunfo.
por alguna toma, alguna toma de territorio o algo, o algún hecho que ellos celebraban. Y muchas de esas botas, muchos de esos tacones y muchas de esos bolsos nunca fueron recogidos porque fueron desaparecidas las mujeres que iban a esos actos, ¿no? Entonces, en el Arenillo se han recuperado alrededor de 20 cuerpos en la zona más baja, pero se dice que alrededor de este chalet hay muchas fosas aún enterradas que no se han hecho el proceso de fiscalía de los cuerpos que allí se enterraban de personas que mataban en esta casa. Entrar a esa casa es una sensación, yo pues tengo mucha cosa como con la energía de la gente y de los espacios y es aterrador, la verdad es como una experiencia de sentir todo lo que allí pasó, muy escalofriante. Eso fue aquí a la vuelta a media hora de Cali, ¿no? Entonces, este pueblo tiene una fuerza enorme porque es el primer pueblo que hace reparación colectiva en Colombia. Ya a ellos les cambiaron todas sus costumbres, las niñas se ennoviaron o se casaron o se embarazaron de los paramilitares que estaban allí, a los hombres les cambiaron de los cortes, todos eran los cortes de las autodefensas, en fin, allí hubo una transformación, una transgresión absoluta de la sociedad, de la comunidad, que a través de la reparación colectiva ellos volvieron a aflorar, volvieron a retomar. Ahora hay rutas de ciclistas y de un montón de actividades en el Arenillo muy bonitas de cómo pues este pueblo vuelve y renace. Entonces, una cosa muy bonita. Otras víctimas del paramilitarismo, estos en el centro del valle, que son Alexander y Paula Santa, ellos fueron testigos de lo que pasó con las masacres del Alaska, las masacres del centro del valle que fueron tan dolorosas. Él era docente y pues estuvo, digamos que no lo dejaban salir del colegio durante mucho tiempo. Eh, y después de empezar a ver cómo fue toda esa toma, ese control dentro del centro del valle, que fue tan fuerte, le matan al papá. De un momento a otro llegan y el papá era ex policía, entonces ellos lo asumen como informante y lo matan en la puerta de la casa. Entonces, eso pues aumentó todo el impacto que ellos vivieron de la violencia paramilitar y empiezan a ayudar a otras víctimas a reconocerse y a hacer todos los procesos de denuncia, de todo el proceso que se sufrió en su momento con el reconocimiento de las víctimas para recibir una reparación económica y social. Ellos fueron pues como parte de ese proceso. Y finalmente otro personaje que faltan muchos, pero pues porque sé que ya avancé muy bien, y que iba a hablar poquito y vea. Esta es la historia de Pablo Romero. Pablo fue secuestrado en la base antinarcóticos de de Miraflores, perdón, en el 98. Y Pablo, con Pablo me pasó una cosa especial, y es que yo de reportera muchas veces fui a su casa a hablar con su mamá, porque su mamá fue una de las mamás líderes del grupo de las mamás de los soldados en su momento que pedían el canje humanitario, y Pablo logró salir en el canje humanitario del gobierno de Pastrana en su momento. Entonces, yo conocía la casa de Pablo, yo había visto las cartas de Pablo en ese momento y después de muchos años, la vida pone a Pablo en mi familia. Pablo es el novio de mi prima, hermana, y entonces yo lo conocí, salíamos y todo, yo no sabía, pues no, como no lo había visto porque lo conocí fue por cartas en el proceso de cuando él estaba secuestrado. Después es que mi mamá me dice, ¿vos supiste que Pablo estuvo secuestrado? Y yo, ¿cómo así? Sí, claro, él. Y entonces yo empiezo a hacer como toda la relación y claro, Pablo, el novio de mi prima en muchos años después fue quien yo estuve también cubriendo ese secuestro y entonces me siento a contar la historia de Pablo también en el libro porque él fue uno de las fotos dramáticas que mandaban cuando estaban enjaulados en la selva. Era un hombre extremadamente delgado y con la jaula pues del mono Jojoy que fue pues el que se inventó estas jaulas de los soldados en la selva, en el Amazonas, en tantos otros lugares del país. Y la foto que ilustra el texto es él con su mamá, porque la heroína de toda esta historia es la mamá. O sea, la mamá fue la que guerrió, luchó, movió cielo y tierra para que liberaran a su hijo con tan buena suerte de que su hijo fue liberado
y no pasó tantos años como el sargento Lazo en el secuestro. Entonces, en resumen, estas y otras historias lo que nos cuentan es toda, no decir toda, pero sí nos cuentan las distintas facetas de un conflicto, ¿no? A través de la fuerza de estas voces. Por ejemplo, Pablo tuvo la fortuna de ir a Cartagena en esta firma del acuerdo que finalmente no fue válida porque después vino el plebiscito y ganó el no y etc. Eh, pero él estuvo allí en todo ese hecho. Entonces él marca el 26 de septiembre como una fecha que lo marca en su vida porque ahí se dan cuenta que fue secuestrado un 26 de septiembre, logran que se dé la liberación o los primeros pasos de la liberación y un 26 de septiembre, muchos años después, en Cartagena, se da esta firma del acuerdo eh, de la paz pues con los grupos. Entonces la crónica al principio yo la había titulado Sentí un fresquito cuando Timochenko pidió perdón, porque ese es el día en que Timochenko, que fue uno de sus secuestradores directos, pues le pide perdón al país después de todo lo que pasó en el proceso de paz. Entonces, estas son pues como varias historias, como les digo, allí hay muchas más de otros hechos, pero que todas en su conjunto nos cuentan lo que fue esta historia del conflicto en nuestra región y quienes la vivieron en carne propia. Paola, pues de verdad muchísimas gracias y bueno, antes de entrar a abrir pues como el espacio de preguntas, yo os invito a que pues a que se lean el libro, de verdad que vale la pena porque sí termina siendo una narración reparadora para todos, pues al menos los que somos de Cali, los vallecaucanos, hemos resentido muchísimo eso, de lejos, de cerca, de mitad de camino, todo esto que ha pasado, estas pescas milagrosas, que aquí no se nombra, por ejemplo, la del kilómetro 18, pero que también tuvo el mismísimo impacto de la María, lo de los diputados, bueno, todo esto, y de verdad que leerlo es como decir, bueno, sí, se puede, duele, pero vale la pena perdonar, reparar, sanar, hablar, contar. Y a mí lo que yo encontré en este libro fue eso, o sea, la posibilidad que tú le abres inicialmente pues a la ciudadanía, a Cali y al Valle del Cauca, frente a esa posibilidad de que, bueno, esta es una historia que se cuenta y que se habla de viva voz de quienes la vivieron, los protagonistas, pero también cuentan ese después, que es lo que tú traes, que cómo están ahora, cómo han evolucionado, cómo se han preparado y cómo le han dado lugar a la resiliencia, y a mí me ha parecido absolutamente sanador y liberador de verdad leer este libro. No sé si hay preguntas en el auditorio, en la sala. Bueno, yo sí tengo una, Paola, y es que, ¿quién es Paola? ¿Quién era Paola antes de este ejercicio y quién es Paola después de? ¿Cuál ha sido tu impacto? Porque yo estoy completamente convencida de que ha habido un proceso de transformación en tu vida. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, muchas cosas tienen que ver, yo creo que gran parte de mi vida como periodista está en ese libro, porque yo cubrí estos hechos en su momento, como les cuento, por ejemplo, yo estuve en el secuestro de la Iglesia de la María, en el secuestro del kilómetro 18, de los diputados, los secuestrados del ejército, o sea, como reportera, yo llevo 25 años en el país, entonces me tocó como reportera de dura y pura de la calle, como estar en toda ese tema, y cuando empieza la negociación del proceso de paz, yo digo, tengo que volver a buscar a esta gente, justamente lo que tú dices, qué pasó con muchos de ellos después de tanto tiempo, o con las que están recién viviendo casos como lo de Yo no parí para la muerte. Era como mi aporte personal a ese momento del país. Entonces empiezo a sacar estas crónicas en el periódico, y cuando termino de publicar entiendo que allí hay un libro, o sea, como que lo visualizo y digo, esto todo junto cuenta una gran historia, ¿no? Porque todas tienen un hilo conductor que es la guerra, y en la superación, ¿no? La sobrevivencia, la supervivencia. Entonces, pues para mí no era negocio, para mí nunca, esto no fue negocio, porque esto fue una publicación de la biblioteca departamental,
los escritores tienen que escribir muchos libros para que esto sea negocio y tener gran nombre. Entonces, digamos que ese no era como, mi propósito era que quedara la memoria dentro del Valle del Cauca, y en ese momento la biblioteca compró la idea. Y lo que hicimos fue, pues, ponerlo en las librerías, en la Librería Nacional y en la Librería Panamericana en su momento, pero esto es de la Nacional, esto es de la biblioteca, perdón. Y yo por mi cuenta imprimí un montón de libros, y los vendí por mi cuenta, pues como el gasto era de 20.000, 25.000 pesos en su momento. Lo que yo quería era que el libro se conociera, obviamente, más allá de que se quedara en la librería o se publicara, que pues que la gente encontrara ahí parte de la historia. Para mí esto fue, además, de recordar la historia de reportera ya desde otro rol dentro del periódico, como testigo de lo que ha pasado en el país, ¿no? Y como lo que ha pasado en la región, y conocer gente que me marcó la vida. Como tú dices, uno no vuelve a ser igual. Yo busco muchos personajes como Daisy ahora, mucha gente que al final me toque el alma, y como que en esa búsqueda también de los temas de género, que es mi otro gran, mi causa personal, pues busco mujeres también. Ahora mismo estoy escribiendo la historia de Claudia Yurley Quintero, que es la mujer CAFAM de 2022 y que fue víctima de explotación sexual, y que ahora trabaja por las mujeres, víctimas de trata de personas en el país. Entonces es como todo lo que está allí, sigue el camino, ¿no? Entonces yo sigo por esa ruta de buscar ese tipo de historias, y contar también esos personajes que son tan invisibles, pero tan ricos y tan llenos de lecciones de vida. Lo que Súper, Diana quiere sí. preguntar Sí, algo. Diana tiene la mano levantada. Dale, Diana. Muy buenas tardes a Paola y a todos los que están aquí en este momento. Bueno, yo escuchando pues el relato de Paola, pues me parece muy gratificante que el periodismo colombiano, y bueno, ahí va enfocada mi pregunta, ¿no? Sabemos muy bien que Colombia está pasando por una crisis social, una crisis política, y pues obviamente los medios de comunicación no pueden estar ajenos a ello, ¿sí? Y ahí va mi pregunta. ¿Usted qué piensa o qué opina del periodismo colombiano? ¿Cómo se está manejando ahorita, que debe ser al servicio, digamos, como tal, como un medio? ¿Sí? ¿Qué usted cree, qué futuro le ve usted al periodismo actual? ¿Qué está pasando con el periodismo en este momento? Bueno, yo creo que hay como dos cosas muy palpables de lo que está pasando con el periodismo. Primero, tenemos unos medios que son, medios de personas o de conglomerados o de grupos económicos que están muy al servicio de esos grupos económicos o de esas tendencias. Entonces, lo estamos viendo muy claro en el tema de la política actual, del enfoque editorial de los medios, por mantener esa línea entonces, por ejemplo, no sé si vieron la caricaturización de la encuesta de Jan Haas del lunes, donde el 39% el 37% de Petro está en el mismo alto del 19% de Fico, ¿no? Entonces ahí va una total manipulación de no reconocer que hay un candidato que está mucho más arriba frente a un candidato que sí está creciendo, pero que no está en los 39 o 37 que tiene, Gustavo Petro en este momento. Pues digamos que hay un establecimiento, unos medios que propenden por el establecimiento, por la defensa de lo que ellos consideran que debe de ser el Estado y el país. Y digamos que hay una cantidad de medios independientes conformados por periodistas que han salido a crear este tipo de medios que se financian con recursos de cooperación internacional, y eso les da la libertad de hacer un periodismo independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos, el caso de La Vorágine, que es precioso el periodismo que están haciendo allí, de Cuestión Pública, que hay mucha denuncia ahí, mucha denuncia política, mucha denuncia social. Entonces, digamos que hay varios medios en esa ruta dentro de lo independiente, el periodismo independiente, lo que trata de hacer ahora Cambio también, de alguna forma, porque se están financiando con recursos distintos. Noticias 1
y los otros medios que están muy en la otra línea. Digamos que en mi caso yo trabajo para un medio tradicional, un medio que obviamente está en una línea muy conservadora, porque esa ha sido su línea, pero yo puedo hacer cosas como mi libro, yo puedo hacer cosas como mi columna de opinión, puedo hacer otras cosas que me desmarcan de alguna manera, y que me lo permiten hacer en el medio. O sea, yo tampoco puedo hacer lo que me da la gana, pero sí puedo, sí en el país saben que yo estoy mucho más en el centro que en la derecha, que yo escribo este tipo de historias, que yo estoy conectada más social y por mi camino como periodista, ¿no? Entonces, digamos que allí están esos dos caminos, la independencia y los medios tradicionales. No satanizar a ninguno de los dos, porque es que a veces tienden a satanizar a los periodistas que estamos en medios tradicionales, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿No? Tenemos que trabajar, no quiere decir que uno le esté vendiendo el alma al diablo, porque como ven no es así, pero digamos que lo que es tradicional es mucho más grande en este momento que lo que es independiente. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, decir algo? Bueno, a mí sí me quedó sonando algo que tú dijiste, de hecho lo apunté, y es eso de que básicamente el periodismo finalmente se galopa o se logra cuando se abraza con la actitud. Eso fue lo que tú trabajaste en este libro. ¿Y cómo fue eso? O sea, tú nos dijiste al principio, sí, fue con la escucha, pero yo quisiera que nos contaras como que, cómo es eso de abrazar con la actitud, es decir, como que energéticamente cómo funciona, qué pasa ahí, cómo se da. Yo creo que hay una cosa, no voy a decir que es un superpoder, pero digamos que hay como quienes nos estamos muy preocupados o tenemos el sentido de humanidad muy desarrollado, que tenga que ser como en nuestra escala de valores en la cima de ello. eh, en- eh, Sabemos que de entrada tenemos que establecer la conexión de la que yo hablo, que haya la química de la que yo creo que es fundamental para lograr que la gente te abra el corazón. Es que nadie tiene por qué abrirle el corazón a un desconocido. O sea, esta mujer que fue paramilitar no tiene por qué sentarse a decirle a una periodista todo lo que pasó, a son de qué. ¿Sí me entiendes? Entonces, es como esa posibilidad como tú lo tienes tan interiorizado, yo tengo tan interiorizado el asunto de la humanidad sobre todas las cosas, y por eso trabajo tanto el tema de género, porque creo que es un asunto de derechos humanos, ¿sí? Porque creo que es un asunto de humanidad, no tiene por qué es ser que a estas alturas de la historia las mujeres sigamos teniendo menos cargos, menos salarios, menos participación política, sigamos siendo expuestas a la violencia de género y a una cantidad de cosas cuando estamos igual de preparadas. Nadie quiere ser más que, es una cuestión de derechos humanos. Entonces, partiendo de eso, yo creo que hay que conectarse con la persona más humilde hasta con la persona más, digamos, más soberbia en términos de que la vida la ha puesto y tratar de entender, o sea, de escuchar y de eso de abrazar con la actitud. Es que yo hasta con la mirada me conecto contigo y tú sientes que yo sí estoy interesado en lo que tú me tienes que contar. De ninguna otra manera puede uno lograr, eh, eh, pues como que le abran a uno el corazón para repetir esa frase que marca todo este proceso. Súper, bueno, hay una clase, la clase de expresión oral que está en el salón 1417, está conectada y aquí ponen esta pregunta. Buenas tardes, ¿en algún momento hiciste alguna pregunta o escuchaste algún testimonio del que luego te arrepentiste? En otras palabras, ¿hubo algo que no hubieras preferido escuchar o no averiguar? Uy, sí, hay un momento muy duro que no está dentro del libro, pero que lo recuerdo con dolor, como reportera, porque cuando en la época de los secuestros masivos, hubo varios secuestros de estudiantes,
que bajaban de los buses, o que hubo, por ejemplo, un secuestro de unos chicos del Colegio Bolívar que los secuestraron en la salida de Multicentro. Hubo un pelado del Alférez Real que lo bajaron del bus del colegio, él se llama Dagoberto Espina. Era un niño de 9 años en ese momento. Era un niño que además era forjador de paz, que era un grupo muy famoso que hubo en su momento en el Alférez Real, el grupo de forjadores de paz. Con ellos viajé al Caguán incluso alguna vez en la negociación y a Chocó después de la masacre de Bojayá. Cuando este niño está secuestrado, llega una noticia de que el niño lo mataron. En ese tipo de hechos siempre hay mucha especulación, ¿no? Entonces, que lo mataron, que no lo mataron, que lo liberaron. Y en esa época no había pues WhatsApp ni nada de eso, sino que todas las noticias eran como de rum rum y de confirmación. Y casi que me obligaron a llamar al papá a preguntarle qué había pasado con su hijo. Yo no le digo que si es cierto que el hijo se murió, que lo mataron, pero es esta llamada incómoda de preguntarle al papá qué ha pasado con su hijo. ¿Usted sabe qué pasa con su hijo? ¿Dónde está su hijo? De eso me arrepiento con dolor porque no le dije su hijo está muerto, pero sí fue un momento demasiado incómodo, que además el papá no recibió bien. Era la primera llamada que recibía de ese tono. Después empezaron muchos medios a especular sobre la vida de Dagoberto, que finalmente, gracias a Dios, es liberado. Eso eso me lo acuerdo y me duele. Y hay otras cosas que cuentan y yo no las, no, la autocensura, ¿no? Por protección al personaje. Entonces, por ejemplo, la primera historia del libro, la Esperanza, que es la primera, la Esperanza que renace tras el dolor. Esperanza sufrió un abuso de 7 hombres, y ella me lo cuenta con todos los detalles del mundo en la entrevista, que le echaron aguardiente encima, que el uno hizo esto, que el otro hizo esto, que, o sea, me lo cuenta con un extremo detalle que yo no le pedí. Ella estaba en un momento de catarsis y yo la dejé hablar como suelo hacer en esos casos, pero yo eso no lo conté en la historia. O sea, no era necesario, ¿no? Es lo que digo, ¿no? Hay un dolor que se cuenta con un camino hacia una resiliencia, pero no contar el dolor por el morbo, ¿no? Estas historias de que aparece la muerta, descuartizada o este tipo de cosas, no, no. Ella no me lo contó para que yo lo contara tampoco. Entonces yo hago esa autovaloración, esto no es necesario. Y esto la protege a ella también. Súper. Y después de todos estos encuentros, ¿tú hacías algo, o sea, para recuperar tu campo energético? Como, porque eso queda uno drenado, pues queda uno tirado como un trapo. ¿Hacías algo para recuperarte? Cuando estaba más chiquita, sí, casualmente cuando terminó, sobre todo cuando terminó el secuestro del kilómetro 18, que fue tan terrible porque fue, pues, se murieron 3 secuestrados en cuestión de un mes en cautiverio, y muertos por enfermos, porque los 3 se murieron enfermos en cautiverio, ¿no? Unas muertes extremadamente dolorosas. Este secuestro fue súper, desde la noche, porque yo estaba ese día de turno en el periódico, el 17 de septiembre, porque era el cumpleaños de mi esposo, lo recuerdo perfectamente. Fue el secuestro. Yo llego a la cabaña y a la embajada de Ginebra esa noche. Desde ahí hasta el último día en el que se dan las liberaciones, yo todo el tiempo estuve cubriendo el secuestro. Y estaba muy pequeña, tenía 25, 26 años, estaba empezando mi carrera como periodista. Entonces, cuando terminó la liberación, yo sí sentí que me tenía que ir a mi casa a descansar, pedí vacaciones, muy afectada. Y cuando conocí la historia de las psicólogas, entendí que de acuerdo, o sea, la descarga emocional es muy fuerte. Yo estaba muy pequeña, pues en términos de mi profesión. Entonces ya ahora como que uno ya lo aprende a catalizar, pero en ese momento fue muy duro, muy duro. Pues sí, es un ejercicio definitivamente fuerte, y desde cualquier arista, porque finalmente es el trabajo de la calle y es buscar lo que se necesita en la calle, encontrar lo que se necesita en la calle, y la calle es dura. No sé Además, si... porque lo que te decía, cuando uno lo asume con esta humanidad y con esta convicción tan grande, pues te duele mucho, porque a mí cualquier cosa que les pasaba me dolía como si fuera mi familia. O sea, era, uff, cuando murió el primero, que fue
el médico Miguel Nasif, que fue, Ajá. que lo soltaron y él se muere de la infección, en las peores condiciones, un médico. Eso fue muy doloroso. Después murió el jarlista y el último Ajá. que muere es el Ormaza. esposo Alejandro Henao, que fue el último que murió, que era el esposo de Lourdes Mesa, que era la líder, la que más estaba Sí. luchando. Uy, Eso fue muy o sea, duro, muy duro. porque uno está conectado, ¿sí me entendés? Porque uno se lo toma en serio, entonces, porque uno ve las noticias y le duelen, porque esta cosa del accidente de los niños de San Andrés en Santander, que se matan 7 niños, a uno le duele de verdad, o sea, es asumir como el médico, como vos que sos, estás en la docencia, como cualquier, como el estudiante que estudia conciencia, o sea, desde cualquier profesión, cuando vos tenés esto metido los 5 sentidos, te tiene que doler y te tiene que emocionar, pues también, no Claro. tiene que dar una labor de sufrimiento, también te da mucha alegría las cosas buenas que pasan. Sí, así es. Pues bueno, no sé si hay más preguntas en la sala. ¿Alguien quiere preguntar algo? Decirle algo a nuestra invitada, Paola Gómez. Aquí nos dicen algo en el chat. Dice Diana Salazar. Felicitaciones, Paola, por tu profesionalismo. Gracias por compartir tu historia y por compartir todas esas vivencias que quedaron plasmadas en tu libro y que siempre harán parte de cada uno de nosotros. Buena tarde. Bueno, pues yo de verdad reitero la invitación a que consigan el libro, si lo pueden comprar, cómprenlo y léanselo, porque de verdad es una historia reparadora. Yo insisto, yo pues como caleña, y yo siento que desde los años 90, seguramente desde atrás, han pasado más cosas, pero como desde los 90 yo empecé a tener más conciencia de lo que era la vida misma, y desde los 90 en Cali ha tenido unos embates muy duros, muy fuertes. Entonces, tener la posibilidad de leer esto para quienes lo vivimos, así fuera desde por allá, desde la barrera más lejana, pero fueron tiempos duros, fueron tiempos y digo yo que hasta más fuertes, porque como no estábamos al pie había mucha más incertidumbre, había muchas más incógnitas de qué va a pasar, de qué está pasando, de qué se sigue. Entonces, de verdad que esto repara mucho. Y para quienes no la han vivido, pues para que la conozcan, porque de verdad sí vale la pena pues saber estas cosas. Entonces, bueno, yo sencillamente mil gracias para ti, Paola, por aceptar esta invitación, por compartirnos esta experiencia en este espacio que abre todos los miércoles la maestría en comunicación estratégica de la Universidad Santiago de Cali. Y bueno, aquí están las puertas abiertas para ti y bueno, para todos los asistentes que nos acompañaron, mil gracias, y nos vemos el próximo miércoles con otra historia. Ale, Luz Ángela, muchas gracias a quienes nos acompañaron, a Diana, muchas gracias por conectarse y a todos por las preguntas, de verdad, por escuchar, y no tengo ningún lío, esto como les digo no fue nunca negocio para mí, yo te mando el PDF y quien lo quiera leer en PDF, adelante, ¿vale? Ok, súper. Muchas gracias. Bueno, Listo. gracias. Un abrazo, Vale, feliz un tarde. abrazo y muchas gracias. Chao, gracias. Vale, chao. Muy bien.